Empezar la mañana, un alemán en la Moncloa y no uno cualquiera, es el jefe del gobierno de Alemania, que es de derecha, se llama Merz y es de los que aún se le resisten a Pedro Sánchez en el empeño de lograr que la Unión Europea haga oficial el catalán, tal como le está reclamando el señor Puigdemont, esa rémora política a la que hoy visita José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sustituido a Santos Cerdán en esta misión de viajar a Suiza. Regreso a Suiza. Zapatero hace de sucedáneo de Sánchez. Se ve hoy y mañana en Ginebra con su admirado Puigdemont. A 12 días de que termine el plazo constitucional para presentar presupuestos a las Cortes, el gobierno sigue arrastrando los pies y aún no tiene ni el techo de gasto. Y la inteligencia artificial como médico profeta. Hay un estudio que dice que dotándole de información suficiente, la IA ha sido capaz de anticipar qué enfermedades puede padecer una persona a varios años vista. Ha sido entrenada con datos de más de 2 millones de pacientes y advierte, o de personas, y advierten de futuros pacientes, y advierten sus autores de que no ofrece certezas, no es segura, pero sí ofrece probabilidades. Bueno, lo primero sigue siendo el gran debate internacional, porque cada vez menos debate y más consenso, pero bueno, respecto de lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, lo primero sigue siendo lo que sigue ocurriendo en Gaza con el ejército de Israel, que por orden de su gobierno, del primer ministro, del ministro de Defensa, etcétera, pues sigue tomando la ciudad de Gaza al precio de expulsar de allí a quienes viven en Gaza, que son las familias palestinas, a las que se les sigue instando, a las que todavía quedan. Calcula que ya casi la mitad de la población ha sido expulsada de Gaza. El gobierno israelí lo llama evacuación por seguridad. Dice, no, les estamos invitando a evacuar la ciudad para que no estén en riesgo sus vidas. A los palestinos que están abandonando la ciudad lo que dicen es, efectivamente, como están en riesgo nuestras vidas, no nos queda otra que abandonar, pero es que ya no tenemos a dónde ir. ¿A dónde se van? Pues a los campos de desplazados o de refugiados, o como se le quiera llamar, que están un poco más al sur. Son varios kilómetros de recorrido y por eso la carretera de la costa, esas son las imágenes que venimos viendo en estos últimos días. La carretera de la costa atestada de vehículos, de camionetas, con todo tipo de enseres, con todo tipo de muebles, con lo que las familias les da tiempo a llevarse de sus casas, en la confianza verdaderamente remota de que alguna vez puedan volver a sus casas, viendo cómo están siendo dinamitada tal cantidad de edificios en la ciudad de Gaza. Eso sigue adelante, además con declaraciones verdaderamente apaciguadoras, ¿verdad?, de ministros de Netanyahu, por ejemplo este que se llama Smotrich, que es el ministro de Economía, y que ha dicho que es que Gaza hay que convertirlo, en línea con Donald Trump, en una zona de bonanza inmobiliaria, y que entonces en realidad en lo que están es en repartirse el territorio entre el gobierno de los Estados Unidos, que a su vez, digamos que se lo entregaría a empresas que lo explotaran inmobiliariamente, por llamarlo así, y el propio gobierno. Esta vieja idea de Donald Trump de, no, si Gaza sería un sitio estupendo pues para construir resorts turísticos, pero claro, primero hay que vaciarla. Hay que destruir todo lo que hay y hay que vaciarla de palestinos. Y luego ya se verá si vuelven o no vuelven, ¿no? Luego ya se verá. Bueno, hay varios países que están sumándose a esta idea de hacer cualquier cosa que esté en su mano para poder aislar o para conseguir aislar al Estado de Israel o al gobierno de Israel, porque aquí ya cada uno pone los matices que lo desea. Hay gobiernos que matizan más y hay otros gobiernos que no ven necesario hacerlo. ¿Qué se ha aprobado en la Unión Europea? Pues la propuesta que hizo von der Leyen, y que a su vez ya había hecho el gobierno de España hace algunos meses, de suspender el acuerdo de asociación comercial con el Estado de Israel. Y ha propuesto también, la Comisión Europea ha propuesto sanciones económicas, que tampoco sean gran cosa, pero que bueno, como gesto y paso adelante, pues ahí está. La verdad que falta ahora que los gobiernos de los países, los gobiernos nacionales, los jefes de Estado y de Gobierno, respalden esas sanciones, que es el paso que todavía queda por dar. Se necesita mayoría cualificada para aprobar esas sanciones, que serían 15 de los 27 países o gobiernos de la Unión Europea. Hablamos de unos, además de las sanciones, de unos aranceles que se aplicarían a los productos israelíes, que alcanzaría todo junto a casi 300 millones de euros, que ya ve usted qué cantidades, y que sobre todo serían productos agrícolas. Ayer lo explicó la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, que es la señora Kallas. El ánimo no es castigar a Israel, sino mejorar la situación humanitaria en Gaza. Hay algunos gobiernos de la Unión Europea que están tratando de introducir esta distinción o diferenciación, venimos hablando de ello estos últimos días, de lo difícil que es en muchos casos introducirla, que es entre lo que es la sociedad israelí y lo que es el gobierno de Israel. Independientemente de que la mayoría de la sociedad israelí esté apoyando, o eso dicen las encuestas, lo que el gobierno de Israel está haciendo en Gaza.
con el matiz o la salvedad de que lo que más le reprochan a Netanyahu es que no consiga garantizar la vida de los rehenes israelíes que 2 años después siguen en manos del grupo terrorista Hamas, del grupo terrorista palestino de Hamas. Digo, hay países que están, como la señora Kallas, a la que acabamos de escuchar, que están tratando de diferenciar el gobierno de la sociedad israelí, que es el mismo argumento que utilizó ayer la señora Kallas para mostrarse contraria a la idea de que Israel no pueda participar, la televisión israelí, en el Festival de Eurovisión. Esto entendemos que sería un castigo que no merece o que no ha hecho de méritos suficientes la televisión israelí como para ser expulsada, porque no es la televisión del gobierno de Netanyahu, al menos sobre el papel. Ya sabe usted lo que pasa con las televisiones públicas, que sobre el papel son independientes de sus gobiernos y luego pues pasa lo que pasa. Bueno, hoy está de visita en España, viene a ver a Sánchez, el jefe del gobierno de Alemania, el canciller Merz, que es de derecha, es conservador. Hubo cambio de gobierno, acuérdese, en Alemania primeros de este año. Y tiene serias diferencias sobre muchas cuestiones. No sobre el fondo de la cuestión de Gaza, como siempre, porque el primer ministro de Alemania fue de los... nada más llegar al cargo, en el mes de mayo, creo recordar, ya condenó la masacre que dicen unos, la matanza que dicen otros, el genocidio que dicen otros, que se está produciendo en Gaza. Ya condenó la actuación del gobierno de Netanyahu y además lo hizo de una manera muy clara, muy contundente y muy nítida desde el primer día que estuvo al frente del gobierno de Alemania. Pero es que además en agosto aprobó ya el embargo de armas desde Alemania hasta Israel. O sea que en eso va un poco por delante el gobierno de España, que sigue con el decreto que ha anunciado el presidente, atascado ahí en el Consejo de Ministros y sin terminar de ver la luz. Pero que en ese asunto hay coincidencia, también lo hay respecto de la crítica, la condena al gobierno de Putin en Rusia por la invasión de Ucrania. Y luego pues tienen algunas diferencias en otras cuestiones, en política económica, en algunas cuestiones que tienen que ver con la Unión Europea. Ha anunciado el gobierno alemán a sus ciudadanos ayer mismo que va a ser un otoño de reformas, y de reformas se ha entendido que son ajustes económicos. La situación económica de Alemania es peor que la situación económica en este momento de España. Y luego tienen un obstáculo o un asunto pendiente, que es lo de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Este empeño que tiene el gobierno de España desde que Puigdemont se lo exigió, porque hasta entonces no lo había tenido, de que consiga que la Unión Europea admita o reconozca al catalán, el euskera, el gallego y el valenciano, ministro Álvarez, como lenguas oficiales de las instituciones europeas. Y como explicó aquí Álvarez la última vez que estuvo, claro, para eso hace falta unanimidad de los gobiernos europeos. Y hay algunos que todavía no han entrado, que todavía no lo ven. Y uno de ellos es el gobierno de Alemania. Y además, lo que dice el gobierno de España es que, como es del PP, el gobierno de Alemania, del PP, el PP europeo, del partido Angela Merkel, etcétera, como es del PP y como Feijóo tiene mucha mano en el PP europeo, pues esa es la razón de que el gobierno de Alemania todavía no haya aceptado lo del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. O sea que igual de este asunto hablan también hoy en el Palacio de la Moncloa Sánchez y su colega germano. E igual de este asunto hablan también en Suiza Puigdemont y su colega Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, esto lo confirmó ayer el entorno de Puigdemont. ¿Qué confirmó? Pues que hay una visita, hay un viaje hoy, parece que para quedarse hoy y mañana, de una delegación del Partido Socialista para reunirse con una delegación de Junts per Catalunya. O para entendernos, el PSOE acude a la llamada de nuevo de Puigdemont para ver si consigue, resolver algunas diferencias de estos últimos días. Esto que ha dicho Puigdemont de va a ser un otoño van a pasar cosas en otoño, el rechazo a la ley de reducción de la jornada laboral, el rechazo a la oficina anticorrupción, el asunto que está ahora también pendiente con la cesión de las competencias migratorias. Y ayer fue el entorno de Puigdemont quien dijo no, y quien viene es Zapatero, en representación del PSOE. Claro, porque ya no puede ir Santos Tardán. ¿Cómo va a ir si está en la prisión de Soto del Real, en prisión preventiva? Y sobre todo, ¿cómo va a ir si ha sido defenestrado, repudiado, borrado de la historia del Partido Socialista Obrero Español? Santos Tardán, de ser embajador, confidente, emisario, negociador para todo, el ideólogo del pacto de investidura, a convertirse en un apestado para el PSOE por las sospechas de corrupción y haber sido corrupto. Y luego queda por resolver, por aclarar, porque ayer el Partido Socialista pues hizo un lío con este asunto de que se ha pactado con Junts, que Esquerra está diciendo, ojo, que esto también era nuestro, respecto de la obligación de las empresas, grandes empresas en todo el territorio nacional, para atender en catalán o en euskera o en gallego a los clientes que así se lo demanden. Si es para toda España o si es solo para las empresas que operan en las comunidades autónomas donde estas lenguas son
cooficiales. Se hizo un lío el Partido Socialista a la hora de explicarlo, y además los periodistas no tuvieron mejor ocurrencia que preguntarle a Pachi López, que siempre es la última persona a la que hay que ir a preguntar sobre detalles de pactos de su partido con Junts per Catalunya, porque acostumbra a estar bastante fuera de juego, no solo sobre lo que se ha pactado, sino sobre lo que se pretendía pactar. Bautizado como Delphi 2M, es capaz de predecir más de 1000 enfermedades con 2 décadas de antelación. Hablamos de la inteligencia artificial y de una de sus aplicaciones. Iba a decir posibles aplicaciones, pero ya hay un estudio que ha publicado la revista Nature que confirma estos resultados. ¿Qué resultados son? Bueno, han metido en la inteligencia artificial, le han metido información sobre 400.000 británicos que se prestaron a ello y 1 millón y pico de daneses. Y con esa información de carácter médico, o sea, del estado de salud de estas personas, de las pruebas que se han hecho, de las enfermedades, análisis que hayan podido tener, con toda esa información, lo que están probando ahora es hasta qué punto la IA es capaz de anticipar qué probabilidades tiene una persona de sufrir determinadas enfermedades de aquí a un plazo de tiempo. Y ahí lo que han encontrado es que en efecto es capaz de anticiparse con un alto grado de acierto, aunque sea una probabilidad, y que cuanto más corto es el plazo previsto o el plazo que se le introduce, más fácil es que la probabilidad luego se acabe confirmando. O sea, que acierta más, digamos, a 5 años vista que a 10 años vista, y más a 10 que a 20. Esta es la conclusión. Pero bueno, que es un camino que se abre. Camino que se abre para encontrarle algo positivo, ¿verdad?, a la inteligencia. Hay gente que no ve nada positivo en la inteligencia artificial, pues esta sería una aplicación positiva. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen que es más probable que tengas una enfermedad de aquí a 10 años, pues tienes seguramente la oportunidad de tomar las medidas oportunas para tratar de evitar que esa probabilidad se consume. Alsina en Onda Cero. A las 7:00